revelado, el increíble hallazgo de mi hijo agonizando mientras mi nuera vivía un sueño en Dubái. Cada palabra quemaba en su mente como un secreto inconfesable. ¿Cómo era posible que su hijo, Daniel, enfrentara la tormenta de una enfermedad que lo consumía, mientras Gloria, su nuera, se bañaba en la opulencia? Javier no podía evitar preguntarse si aquellos sueños que alguna vez compartieron se habían evaporado en el aire caliente de las deserciones. Las mañanas en la esperanza eran grises, pero en su corazón, la traición era más oscura. Aquel día, como un destello entre las nubes, Javier encontró un examen de Daniel. La hoja crujió entre sus dedos, y al leer las respuestas, de pronto todo cambió. Ciencias. La mente de su hijo, a pesar de lo que su cuerpo sufría, brillaba con una claridad que lo desarmaba. Un futuro posible se revelaba, pero la sombra de la enfermedad siempre estaba presente. Javier sentía que el destino se reía de él, sentenciándolo a vivir en dos mundos, el de la esperanza y el de la desesperación. ¿Por qué no puedo tenerlo todo?, pensó, mientras sus manos temblaban, revisando cuentas listas para pagar y medicamentos que parecían colarse en su presupuesto exhaustivo. Era un ciclo, un carrusel de lucha que nunca se detenía, donde la salud de su hijo debía estar siempre por encima de cualquier deseo egoísta. Pero el eco del pasado resonaba en su mente, las risas de juntos, las promesas de grandeza. La opulencia de Gloria en Dubái le pesaba como un yugo. Ella había elegido la distancia. El éxito merece ser a expensas de los que se quedan atrás. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la atmósfera en el hogar se volvió más densa con cada día que pasaba. Javier se sentía atrapado, como si una tormenta amenazara con desbordarse en cualquier momento. Cada visita al médico era un recordatorio del delicado equilibrio de la vida de Daniel. La fragilidad de su hijo lo atormentaba. ¿Cuánto tiempo le quedaba? La angustia se apoderaba de él cada vez que dejaba la panadería, preguntándose si podría hacer más, si debería buscar ayuda en Manuel, aquel viejo amigo que siempre había creído en el potencial de cada uno. Pero ¿y si fallaba? La noticia de Gloria llegó como un rayo desgarrador. Su vida en Dubái era un espectáculo brillante, contrastando con sus días apagados en la esperanza. Esa distancia, ese éxito, lo llenaban de rabia y pena. No debería sentirse así. No contra su propia familia. Sin embargo, cada vez que leía sobre sus logros, las llamas del resentimiento chisporroteaban en su pecho. Quizá el verdadero dilema radicaba en su necesidad de proteger el núcleo familiar, su hijo, antes que nada, incluso si significaba dejar ir esos sueños pasados. Se encontró en un callejón oscuro. El futuro de Daniel dependía de decisiones que estaban más allá de su control, y justo cuando creía que tenía algo que perder, la vida le lanzaba un desafío más. ¿Podría enfrentar la verdad y seguir luchando? El eco de su madre resonaba en su cabeza, y Javier sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. La revelación final, el mensaje que cambiaría su mundo para siempre, estaba a punto de llegar y la pregunta persistía: ¿sería su salvación o el inicio de un desengaño irreversible? Las semanas comenzaron a deslizarse como hojas en un río, y con cada día que pasaba, Javier se encontró lidiando con una creciente desesperación que se expandía en su pecho. La salud de Daniel, que había sido su principal preocupación, se estaba convirtiendo en un ecosistema frágil, un día optimista, al siguiente lleno de temores. Sin embargo, algo más estaba cambiando en él, algo que no podía ignorar. La visita a Manuel no era solo una búsqueda de ayuda,
Era también un retorno a una parte de su vida que había dejado de lado por años. Recordaba sus días de juventud, cuando juntos soñaban con salir del pueblo, emprender aventuras, alcanzar logros que parecían reservados para otros. Ahora, se sentía reducido a un hombre atrapado por la enfermedad de su hijo y por el rayo de malestar que Gloria había encendido en su corazón. Había algo que Manuel había sabido decirle: no hay peor fracaso que no intentarlo. Esa frase resonó en su mente como un mantra. Llamó a Manuel y organizó una cita. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se vieron, y Javier se sintió ansioso. Quizás se replanteara la situación, organizar mejor su panadería, enfocarse en nuevos productos, o incluso buscar maneras de financiar tratamientos médicos. La reunión fue al principio incómoda, el aire espeso de la nostalgia y el culpable peso del tiempo perdido se cernía entre ellos. Sin embargo, a medida que comenzaron a hablar, la conversación quedó impregnada de optimismo. Manuel, siempre con su mirada certera, le recordó a Javier que las dificultades no necesariamente son obstáculos insuperables. Javier, tienes más en tus manos de lo que crees. Tu hijo tiene talentos, tendrás que apoyarlo, decía Manuel, mientras gesticulaba con fervor. La pasión de su viejo amigo despertó una chispa en él. ¿Por qué no había pensado en alentar a Daniel a que enfocara sus energías en algo que realmente le apasionara? Las ciencias, su examen brillante, su manera de pensar. Con ese nuevo enfoque, Javier decidió dar un giro en su vida. Apuntó a la librería local y, tras mirar las estanterías, eligió varios libros para jóvenes científicos. Quería que Daniel viera que el mundo, aunque un lío, le ofrecía aún un camino. Javier sentía que toda esa energía que había puesto en el rencor hacia Gloria y su vida lujosa debía convertirse en algo productivo. Al regresar a casa, la imagen de su hijo en la cama lo llenó de una determinación nueva. Preparó a Daniel un pequeño rincón de trabajo en su habitación, como un jardín esperando ser regado. Cada libro se colocó con cuidado en una estantería improvisada, y Javier se prometió que le enseñaría a investigar, explorar, indagar. La visión de su hijo explorando ideas lo llenaba de ansias. Aunque el futuro todavía era incierto, esa luz que había empezado a brillar lo impulsaba a seguir adelante. Ese mismo día, mientras se sentaba al lado de la cama de Daniel, le habló sobre sus sueños, sobre lo que podría ser. Los ojos de Daniel brillaron, y por un momento, Javier sintió que tenía en sus manos una nueva dirección. Sin embargo, había una pregunta pesada que no podía ignorar. ¿Sería posible que Gloria pudiera tener un papel en este nuevo capítulo de su hijo? La idea de su intervención en la vida de Daniel lo fraguaba. Iba a ser capaz de abrir su corazón y darle una segunda oportunidad a la familia desgastada por las expectativas y la distancia, o se vería obligado a confrontar la realidad de que la opulencia podía ser también el mayor enemigo de su vida familiar. Sin duda, el camino estaba lleno de sorpresas que apenas comenzaban a desplegarse. La nueva semana comenzó con un nublado agotamiento que se asentó en el pecho de Javier. Las noches dedicadas a preparar el rincón de trabajo para Daniel a menudo se veían interrumpidas por insomnios provocados por los gritos suaves de injusticia en su mente. La imagen de su hijo, entusiasmado por los nuevos libros, contrastaba con la sombra que representaba Gloria en su vida. A menudo se preguntaba si realmente podía abrirse a la idea de una nueva familia. Las visitas al médico se convirtieron en rituales implacables. Javier observaba cómo los especialistas ofrecían consejos y pautas que parecían, en ocasiones, asfixiantes. Era un constante tira y afloja entre la esperanza y la angustia. Su determinación por convertir la crisis de salud de Daniel en una oportunidad para redescubrirse lo llevaba a encarar sus propias inseguridades. Reflexionaba sobre su papel como padre, y se interrogaba si realmente estaba a la altura de sus expectativas. Durante una de estas consultas, estirando la mano hacia la radiografía en la pantalla, el médico le mencionó la posibilidad de un tratamiento alternativo. Sería bueno que tu hijo explorara nuevas áreas en su educación. Tal vez requeriría apoyo adicional,
sugirió con un tono frío y profesional. Javier sintió como su estómago se retorcía. El destino de su hijo parecía depender no solo de las decisiones académicas, sino de un delicado equilibrio emocional que él aún no lograba dominar. Cuando regresó a casa, el rincón de trabajo de Daniel parecía esperar a ser llenado. Javier se dio cuenta de que había una diferencia fundamental entre animar a su hijo y dominar la situación. Se le ocurrió que no solo debía impulsarlo hacia la ciencia, sino también enseñarle a ser resiliente frente a la adversidad. Colocó frente a sí mismo un libro de autoayuda que había tomado prestado de la librería. Aunque le costaba admitirlo, había dejado de ser el hombre que una vez soñó en el pueblo. Anhelaba que su hijo no solo encontrara su camino, sino que también tuviera el valor de enfrentarlo con dignidad. Días después, el ánimo de Javier dio un giro inesperado. Mientras organizaba los libros en la estantería, se topó con un viejo cuaderno donde solía anotar sus ideas y sueños de juventud. Mirando aquellas páginas desvanecidas, recordó su propia pasión por la panadería, aquel deseo olvidado de crear sabores que unieran a las personas. Esa noche, decidió que debía revitalizar su propio sueño, no solo por él, sino por Daniel. Pensó en cómo podría integrar la ciencia de la cocina a la experiencia de su hijo, utilizando la panadería como un laboratorio de descubrimiento. Comenzó a experimentar con nuevas recetas en la panadería, trayendo algunos de sus fracasos a la mesa. En cada prueba, compartía risas y expectativas con Daniel, quien encontraba alegría en la mezcla de ingredientes y reacciones químicas. Con el tiempo, la cocina se convirtió en un refugio para ambos, un espacio donde encontraban apoyo y confianza mutua. Sin embargo, cuando Javier menos lo esperaba, recibió una llamada de Gloria. Su voz resonó como un eco del pasado que no estaba preparado para afrontar. Ella quería saber de Daniel, y la mención de su nombre lo erizó. Javier se encontraba frente a una decisión crucial. Debía articular lo que había empezado a construir con su hijo, o bloquear la posibilidad de que Gloria interfiriera en su nuevo camino. Mientras colgaba el teléfono, el aire a su alrededor se volvió pesado con la incertidumbre. Había llegado el momento de evaluar no solo el futuro de su hijo sino también la posibilidad de confrontar los fantasmas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Levantó la vista hacia el rincón de Daniel, allí donde los libros y los sueños se entrelazaban, y se dio cuenta de que no podía posponer más sus decisiones. La lucha por abrazar lo que realmente quería para su familia se intensificaba. Aunque la respuesta estaba cada vez más cerca, aún habían sombras que aclarar y convicciones que probar. Estaba dispuesto a invitar a Gloria de nuevo a su vida, o la oportunidad de renacer junto a su hijo significaría cortar la última atadura con su pasado. Una verdad esencial estaba por ser revelada, y Javier se hallaba en la cúspide de un descubrimiento sobre sí mismo que alteraría, seguramente, el comportamiento del entorno familiar. Javier se quedó inmóvil, contemplando el rincón de trabajo que había creado para Daniel. En ese instante, las dudas parecieron manifestarse físicamente y girar a su alrededor. Mientras los recuerdos de gloria y frustración recorrían su mente, Javier se sintió abrumado por la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. No solo era el apoyo de su hijo en ese desafiante momento, sino también el arquitecto de su propio renacer. Sin embargo, la sombra de Gloria se cernía sobre él, como un eco lejano que se negaba a desvanecerse. En los días siguientes, Javier se sumergió en un mar de actividades para distraerse del tormento interno. Empezó a investigar sobre cómo implementar nuevos enfoques en la cocina, navegando por foros y sitios de repostería en línea. Se dio cuenta de que la ciencia detrás de la cocina no solo podía enseñarle a su hijo sobre medidas y proporciones, sino también sobre cómo hacer frente a los errores. Cada intento fallido se convirtió en una lección de vida, un recordatorio de que el fracaso era parte del éxito. Una tarde, mientras horneaban pan, el aroma envolvía cada rincón de la casa. Javier miró a Daniel, con sus manos cubiertas de harina y una sonrisa radiante. Este momento lo llenó de una satisfacción indescriptible, pero también lo llevó a reflexionar sobre la enseñanza más grande que podía ofrecerle. Javier comprendía que su hijo necesitaba aprender no solo a ser fuerte,
sino también a adaptarse y encontrar belleza en lo imperfecto. Era un mensaje que anhelaba inculcarle, pero que necesitaba trabajar también en él. Una semana más tarde, la llamada de Gloria llegó como un rayo en medio de su renovada paz. Su voz, un torbellino sentimental, le contaba acerca de sus nuevos proyectos en Dubái. La distancia y el nuevo estilo de vida de Gloria contrastaban con la realidad de Javier, quien había comenzado a construir un mundo en torno a la resiliencia y a nuevas aspiraciones. La inmensa calidez que había cultivado con Daniel parecía enfriarse ante la idea de que ella interrumpiera su proceso. Javier intentó mantener la calma y decidir si era adecuado que Daniel hablara con su madre. Después de colgar, Javier sintió una mezcla confusa de nostalgia y determinación. ¿Era posible que su hijo necesitara a su madre? Al mismo tiempo, sentía que esta interacción podría amenazar el espacio sanador que habían creado juntos. Esa noche, se sentó con Daniel y, en un esfuerzo por compartir sus sentimientos, le preguntó qué quería en su vida. La respuesta del niño fue esclarecedora. Anhelaba saber de su madre, pero no quería que su bienestar dependiera de ella. Javier sintió una punzada de orgullo y tristeza. Días después, en la convivencia diaria, Javier decidió que debía hacer una lista de prioridades. Batami había aprendido sobre sí mismo y lo que deseaba para Daniel. Al escribir, se dio cuenta de que no podía seguir a la deriva entre los recuerdos de su pasado y los temores sobre el futuro. Necesitaba definir su propia identidad, no como el exmarido de Gloria, sino como el padre que estaba dispuesto a construir algo nuevo y significativo, a pesar de la confusión que lo rodeaba. Javier sabía que el desafío aún no había terminado. Se dio cuenta de que si quería enseñar a su hijo sobre la vida, debía modelar la valentía que él tanto deseaba. Tomó una decisión drástica. Iba a buscar la manera de preparar tanto a Daniel como a él para la eventualidad de que Gloria regresara. Esa acción doble significaba preparar a su hijo para la conversación, al mismo tiempo que le daba a él la oportunidad de retomar su propio camino. Con esa nueva perspectiva, Javier sintió que el verdadero trabajo de autodescubrimiento acababa de comenzar. La cocina seguiría siendo su refugio, pero ahora había una misión más grande que cumplir. El futuro de Daniel seguía siendo incierto, no solo por su salud, sino también por la continencia familiar. El eco de la llamada de Gloria aún resonaba en su mente mientras se preparaba para la más intensa de las batallas, enfrentarse a su pasado sin dejar que interrumpiera el futuro que tanto deseaba construir. Mientras trazaba un plan en su mente, no pudo evitar preguntar, ¿podría realmente enfrentar a Gloria y su influencia sin temer que el pasado interrumpiera el camino que había empezado a deslizarse con Daniel? Las inquietudes crecieron en su interior, propulsándolo hacia decisiones que podrían cambiar el rumbo de ambos. La verdad que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su relación con su hijo, sino que también le haría enfrentarse a las realidades difíciles que había eludido hasta ahora. La tentación de dejarse llevar por la vida que una vez vivió estaba ahí, tan seductora como siempre. Pero Javier sabía que cada pequeño paso hacia adelante ahora estaba impregnado de una urgencia nueva. El momento de la verdad se acercaba. El día que Javier se propuso hablar con Daniel sobre Gloria, el ambiente en la casa se tornó anormalmente denso. La incertidumbre se instaló entre ellos como un tercer protagonista, invisible pero palpable. Javier eligió cuidadosamente las palabras que usaría. Sabía que debía ser honesto pero, a la vez, proteger el delicado equilibrio que habían construido. ¿Te gustaría hablar con tu madre?, inquirió, con la voz entrecortada por el nerviosismo. Daniel lo miró, la inocencia aún brillando en sus ojos, pero la decisión en su mirada era clara. Sí, pero no quiero que eso signifique que ella regresa para quedarse. Me siento feliz aquí, contigo, respondió el niño, y esas palabras resonaron en Javier como un eco cargado de emociones no resueltas. En su propia mente, Javier debatía. No era solo una conversación sobre su exesposa, era un enfrentamiento directo con la sombra de su pasado. La responsabilidad de equilibrar el deseo de su hijo y su propia necesidad de sanar cobraba una dimensión abrumadora. Sin embargo, sabía que el silencio no era la solución.
Debía actuar, y lo haría. Se dio un par de días para planificar el diálogo y, en la cocina, entre olfateos de galletas recién horneadas, revisó con Daniel su lista de prioridades. La idea era simple, pero contenía una chispa de complejidad emocional que ambos debían asumir: establecer un espacio para que pudieran expresar sus emociones respecto a Gloria, sin que eso interfiera con su progreso conjunto. La noche anterior a la llamada, Javier se sintió inquieto. Los recuerdos de sus discusiones con Gloria cruzaron su mente, como piezas de un rompecabezas que nunca encajaban. A pesar de su éxito como chef, había fracasado en su relación, y esa realidad le pesaba como una losa. Sin embargo, el deseo de ser un mejor padre empezó a superar esos pensamientos, una voz interna que exigía un cambio. Esto puede ser un nuevo comienzo, no un nuevo capítulo del pasado, se repitió Javier mientras su mente diseñaba la conversación. Lo que estaba por enfrentarse no sería fácil, pero estaba decidido a que su vulnerabilidad no se convirtiera en debilidad. Cuando el día finalmente llegó, Javier tomó el teléfono, entrelazando sus dedos nerviosamente. La llamada resonó en la habitación silenciosa mientras Daniel se sentaba a su lado, jugueteando con un trozo de masa. «Hola, Javier», la voz de Gloria salió clara y firme, pero el eco del tono lo desestabilizó. Su mente jugó una vez más aquellos momentos de felicidad. «Hola, Gloria». Quería hablar sobre Daniel, comenzó, consciente de que cada palabra debía contar. Él ha estado pensando en ti y quería saber si estarías dispuesta a conversar con él. El silencio que siguió fue abrumador. Javier podía casi escuchar el ir y venir de la respiración de Gloria al otro lado de la línea mientras ponderaba su respuesta. Fue en ese instante que se dio cuenta de que todo cambio exige enfrentar el miedo, y en su caso, ese miedo era Gloria en su forma más vulnerable. «Sí, me gustaría hablar con él. He estado pensando en muchas cosas», contestó finalmente ella, el titubeo de su voz uno que parecía abrir una puerta que había permanecido cerrada durante mucho tiempo. Mientras hablaban sobre los detalles de la futura conversación, Javier percibió una mezcla de esperanza y angustia. Su mente comenzaba a articular nuevas preguntas. ¿Estaba listo para que Daniel se volviera a conectar con una madre que había sido una fuente de dolor? ¿Podría construir a partir de las piezas rotas de su familia? Su instinto le decía que el próximo paso sería decisivo en su viaje personal. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la carga de la incertidumbre se transformaba en combustible para su crecimiento. Javier comprendió que este era un momento de confrontación con su propia capacidad de perdonar y aceptar. El eco de la conversación seguía resonando en su mente cuando, antes de descolgar, Javier volvió su mirada hacia Daniel, quien esperaba con la inocencia de un niño ilusionado por el retorno de su madre. La responsabilidad de proteger ese corazón puro ahora se volvía más urgente. La explosión emocional estaba a la vuelta de la esquina y Javier estaba a punto de descubrir lo que realmente quería para sí mismo y para su hijo. Un nuevo reto lo aguardaba, y su próxima decisión podría definir el rumbo de ambos. Sin embargo, en ese impulso de valentía, un último pensamiento lo inquietaba: ¿se atrevería realmente a abrir la puerta a su pasado, o sería este solo un paso más hacia un nuevo tipo de dolor? En ese dilema, se sintió más vivo que nunca. La hora de verdad se acercaba, y Javier sabía que no solo enfrentaría a Gloria, sino también sus propios miedos. La siguiente semana estaba marcada por una tensión palpable en la casa de Javier. La incertidumbre había encontrado un lugar cómodo en su corazón, mientras esperaba el día de la conversación entre Daniel y Gloria. Había tensión en cada rincón, en cada mueble que miraba, en las recetas que intentaba hacer en la cocina. Cocinar, que solía ser su refugio y una vía de escape, se convirtió en un recordatorio constante de lo escolar y lo roto que había estado su mundo. A medida que su mente divagaba entre las posibilidades de la conversación, Javier decidió que debía canalizar su ansiedad en algo productivo. Se propuso mejorar su restaurante, un espacio que había construido con tanto amor pero que, de alguna manera, parecía haber perdido su chispa. La idea de dedicarse a su pasión lo motivó.
Se enfocó en técnicas culinarias, exploró nuevos menús y experimentó con sabores que había desatendido. Si puedo crear algo hermoso en la cocina, tal vez eso me dé la fuerza que necesito en lo personal, pensó mientras se sentaba en su mesa de trabajo, garabateando ideas en un cuaderno desgastado. Mientras Javier se sumergía en su trabajo, la ilusión de una rutina sólida comenzó a florecer. La cocina se convirtió en su laboratorio, donde cada ingrediente representaba opciones, cada plato un testimonio de su crecimiento personal. La sensación de logro lo abrazaba, aunque la sombra de Gloria seguía parpadeando en su mente. No podía evitar preguntarse cómo impactaría esa conversación en su vida y en la de Daniel. Con cada avance en su restaurante, creció la determinación de enfrentar lo inevitable. La anticipación de la llamada entre Daniel y Gloria se convirtió en una metáfora de su propia vida, el deseo de que los sabores se mezclaran armónicamente a pesar de una receta rota. Se dio cuenta de que no podía permitir que su pasado le dictara el presente. Cuando por fin llegó el día de la conversación, Javier se sintió más preparado. Había estado practicando en su mente cómo manejar la discusión sin permitir que el pasado interfiriera. Sin embargo, también sentía una montaña rusa de emociones. La preocupación de que Daniel pudiera salir herido lo abrumaba. Por eso, decidió hablar con su hijo antes de que la llamada se llevara a cabo. Daniel, ¿qué es lo que más te preocupa de esta conversación?, le preguntó, buscando aproximarse a su niño desde el lugar del entendimiento. Daniel lo miró con sus grandes ojos sinceros, llenos de una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si ella quiere llevarme lejos, papá? O peor, ¿y si no me quiere ya? Las palabras del niño atravesaron a Javier como un cuchillo, pero le ofrecieron una luz. No hay una respuesta exacta, hijo. Pero siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase, dijo, tratando de infundir confianza en su pequeño. Esa noche, Javier decidió reacondicionar su restaurante, buscando añadir un nuevo menú que representara el renacer de su cocina y, de algún modo, el renacer de su vida. La cocina recibió una serie de innovaciones que instalaron una nueva energía, un sentido de propósito revitalizado. Cada ingrediente que sumaba era como una decisión consciente de ser más fuerte, más abierto y más dispuesto a perdonar. En ese viaje de reinventar su espacio, Javier también se dio cuenta de que necesitaba perdonarse a sí mismo. Esa revelación golpeó fuerte. Así como se estaba adaptando a nuevas técnicas, debía aprender a integrar su historia con Gloria sin dejar que la consumiera. La energía en la cocina, avivada por su determinación, fue palpable. Había luces que parpadeaban, y cada nuevo plato que creaba se convirtió en una celebración de su resiliencia. Javier sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y este sentido de avance personal podría ser justo lo que necesitara para enfrentar a Gloria y ayudar a Daniel a encontrar su propio camino. A medida que la fecha límite de la llamada se acercaba, se dio cuenta de que no solo estaba trabajando por ellos, sino también por su propio futuro. La conexión entre su vida profesional y personal parecía estar madurando hacia un punto de inflexión, y entonces, mientras sumergía una espátula en una nueva preparación, un pensamiento inquietante lo atravesó. ¿Sería capaz de sostener su renovada fuerza ante las antiguas sombras que todavía acechaban? Esa noche, Javier se retiró agotado pero satisfecho, sabiendo que la verdad que lo esperaba podría revelar más de lo que había anticipado. Sin embargo, lo que aún no podía identificar era la profundidad del impacto que la llamada tendría en su vida, tanto personal como profesional. Un nuevo desafío se aproximaba, y estaba listo para confrontarlo, ¿pero a qué precio? El día siguiente amaneció con un cielo gris que parecía reflejar la tormenta de emociones que se arremolinaba en el interior de Javier. Se despertó con la esperanza de que el día le diera respuestas, pero a medida que se preparaba para abrir el restaurante, el peso de la incertidumbre le oprimía el pecho. De verdad, no había podido dejar de pensar en cómo cambiaría su vida después de la conversación entre Daniel y Gloria. Mientras organizaba los ingredientes en la cocina, su mente vagaba hacia el futuro. Se sentía atrapado en un ciclo de dudas que no cesaban. ¿Cómo podría manejar cualquier rumor o suposición que surgiera en torno a la visita de Gloria?
¿Y si todo aquello significaba también una nueva etapa en la vida de su hijo? La ansiedad se enredaba con una chispa de emoción. Tal vez, con este nuevo menú, podría restaurar el balance y la felicidad que tanto anhelaba. Esa mañana, Javier tenía un objetivo claro. No quería que el restaurante fuera solo un lugar de trabajo, quería que se convirtiera en un refugio, un lugar donde los clientes sintieran la pasión que llevaba en cada plato. Decidió implementar un concepto nuevo, iba a contar una historia a través de su menú, incorporando elementos de su propio viaje emocional y el de su hijo. La idea de plasmar su experiencia de vida en cada bocado lo llenó de energía. A medida que trabajaba, se sintió cada vez más seguro y concentrado. Cortaba verduras con precisión, creando un pico de gallo vibrante que representaba el coraje de seguir adelante. Y allí, en medio de ese ambiente caliente y aromático, tomó una decisión. Se sentaría con Daniel después de la llamada, fuera cual fuera el resultado, para hablar sobre sus sentimientos, sobre cómo la familia podía acercarse pese a los conflictos. No solo quería ser un padre presente, sino también un guía. Cuando la tarde llegó, todo estaba en su lugar. Las mesas estaban cubiertas con manteles nuevos, decorados con flores frescas. Las luces tenue brindaban un aire acogedor que invitaba a pasar un buen rato. Cada cliente nuevo representaba la oportunidad de crear un nuevo vínculo, de establecer un nuevo camino en su vida. Javier estaba listo para recibirlos con una sonrisa y un buen plato. Sin embargo, el momento de la verdad se acercaba y su mente se vio atrapada entre la esperanza y el miedo. La expectativa de que la llamada entre Daniel y Gloria pudiera provocar turbulencias en su mundo parecía inminente. En su interior, Javier luchaba contra la posibilidad de una visita sorpresiva de Gloria que ya no solo sería el eco del pasado, sino una presencia tangible del futuro que comenzaba a formularse. Las puertas del restaurante se abrieron, y las risas y los murmullos empezaron a llenar el espacio que antes se le antojaba vacío. Javier recibió a sus clientes, sirviendo platos llenos de historia, mientras su corazón latía acelerado ante la cada vez más inminente llamada. Y en ese instante, supo que el arte de la cocina no solo era su profesión, sino también su terapia. Mientras cocinaba, un repentino sonido interrumpió su concentración. Era el sonido de un mensaje que llegaba a su teléfono. Temblando de anticipación, vio que era un mensaje de Daniel. La expectativa lo invadió. Lo que estaba por leer podría marcar el cambio que tanto temía o deseaba. Su pulso se aceleró mientras buscaba las palabras en la pantalla. Lo que vendría a continuación podría redefinir todo lo que había conocido. Papá, ha pasado algo increíble. Javier sintió que el mundo se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Era el comienzo de una nueva transformación o el fin de lo que había estado construyendo? Su respiración se hizo pesada y, por un momento, el bullicio a su alrededor se desvaneció. A partir de ese instante, todo cambiaría. Su próxima decisión podría arrastrarlo hacia lo desconocido, y eso lo tenía sin aliento. ¿Qué revelación impactante se acercaba? Javier respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que se desataba en su pecho. Con el teléfono aún en la mano, miró a su alrededor, las risas y el murmullo de los clientes seguían fluyendo, pero su mente estaba atrapada en una vorágine de inquietud y ansiedad. Por un instante, todo lo que había construido parecía desvanecerse. La simple frase de Daniel pulsaba en su mente como un eco, ensordecedora y cargada de promesas, posibilidades, sobre todo, incertidumbres. No puedo quedarme aquí parado, pensó, y decidió dejar los platos en la mesa de un cliente, acelerando hacia la cocina. El sonido de los sartenes y los cuchillos se convirtió en un telón de fondo distante mientras él se concentraba en descifrar el mensaje. ¿Qué podría haber sucedido? Como su hijo había llegado a una revelación increíble, y por qué esa revelación se sentía como un preludio de caos en su vida, se sentó en la barrera de la cocina, apoyando las manos en sus rodillas, comenzando a reflexionar sobre su etapa como padre. Había muchos momentos que aún se sentían frescos, los juegos en el parque, las disputas sobre pequeños problemas,
las noches de desvelos y lágrimas. Cada instante había sido un ladrillo en la construcción de la relación con Daniel, y ahora la posibilidad de que todo eso pudiera verse alterada le llenaba de temor. El garabato de palabras en su mente comenzó a tomar forma. ¿Qué más puedo hacer por él?, se preguntó Javier. Su trabajo había sido su refugio, hasta ahora. Pero ahora se daba cuenta de que también debía ser un padre más presente, más activo en la vida de su hijo. Se alejaba de la cocina y se sentía impotente. Mientras se forjaba un plan de acción, recordó el éxito que había encontrado al integrar su vida en el menú del restaurante. Tal vez, como cocinero, también podía preparar un camino claro hacia una conexión más profunda con Daniel. Decidió que eso sería parte de su enfoque. No solo quería alejar la tormenta de emociones en su interior, sino también invitar a su hijo a compartirlas con él. La idea de promover el diálogo, de abrir ese espacio donde ambos pudieran ser vulnerables, se le antojaba esencial. Decidido a dar el siguiente paso, Javier recorrió la cocina, ahora llena de determinación. Su mirada se centró en el nuevo menú, y como podría ser un reflejo de este nuevo enfoque hacia su relación con Daniel. Quería hacer algo especial, un plato que simbolizara su conexión, su viaje y la superación de cada tempestad pasada. Mientras preparaba los ingredientes, su mente no podía evitar divagar hacia el mensaje de Daniel. La sencillez de la palabra increíble lo inquietaba, como si hubiera un trasfondo oculto que apenas atisbaba. La necesidad de conocer, de descubrir lo que en realidad había sucedido lo impulsó hacia una decisión. Sí, se lo contaré a Daniel. Necesito saber. ¿Qué es lo que realmente ha descubierto?, se dijo. La anticipación crecía, y se dio cuenta de que había una mezcla de miedo y emoción en el aire. Finalizando la noche, cumplió con su deber en el restaurante, pero no pudo reprimir la urgencia por hablar con su hijo. Decidió que al día siguiente, sin importar nada, se reuniría con él para escuchar y comprender, sea lo que fuere. La conversación podría ser el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras el restaurante cerraba sus puertas, Javier sintió como la inquietud y la esperanza chocaban a cada paso que daba. Había un oscuro abismo de posibilidades que le esperaba, y él debía estar listo para enfrentarlo. Al llegar a casa, se encontró con el teléfono en la mano nuevamente. Sin embargo, en lugar de leer el mensaje por segunda vez, se dio cuenta de que debía actuar pronto. Era el momento de forjar una conexión que durante tanto tiempo había estado pasando por alto. La noche fue larga y llena de reflexión, y mientras soñaba, la antigua pregunta sobre su papel como padre retumbaba aún con más fuerza. La mañana traería consigo la verdad. Pero, ¿qué sucedería si lo que descubriera cambiaría? Todo, decidido a no dejar nada al azar, se sentó en la mesa del comedor por primera vez en años y escribió: Daniel, quiero hablar contigo. Mañana por la noche, haremos un plato especial juntos. La hoja en blanco reflejaba más que simple papel, era una invitación a la honestidad, a construir de nuevo. Sin embargo, mientras mandaba el mensaje, un nuevo pensamiento surcó su mente. Si Daniel había descubierto algo increíble, ¿acaso sería su propia transformación? ¿O el resultado de su relación con Gloria? La incertidumbre se miraba en el fondo, lista para revelarse. Era hora de confrontar no solo el pasado, sino también el futuro que se cernía justo frente a ellos. Y en algún lugar, el próximo capítulo de su historia estaba a punto de escribirse. ¿Sería un relato de redención o de desilusión? Era esa pregunta la que lo mantendría despierto esa noche. La mañana llegó cargada de una tensión espesa. Javier se despertó antes de que el sol se asomara, y la luz tenue de la cocina apenas iluminaba sus pensamientos, que seguían enredados en la frágil red de incertidumbres. Se preparó un café, pero el aroma no despertó su entusiasmo habitual. Cada sorbo era un suspiro de ansiedad, tenía una misión. El plato especial que planeaba cocinar junto a Daniel no era solo una cena. Era el primer paso hacia la reconfiguración de su relación. De la nada, un libro de recetas familiares se alzó sobre la mesa.
Era su abuela quien le había enseñado a tocar el corazón de la gente a través de la comida. Volver a esos orígenes podía ser justo lo que necesitaban. Mientras hojeaba las páginas, una idea comenzó a tomar forma. Decidió hacer un arroz con mariscos, un plato que había creado junto a su madre en la cocina de su infancia. Este manjar no solo era un símbolo de tradición, sino que también evocaba memorias de risas, amor y unidad. Y en ese momento, Javier supo que cada ingrediente debía estar impregnado del deseo de sanar. Su mente se enfocó en los detalles de la receta, pero también en lo que significaría para ambos. En cada paso de la preparación, Javier se retó a sí mismo a elegir la honestidad y el diálogo. Había que hablar de lo que pesaba en el aire, de los secretos y las verdades que podrían surgir como un torrente durante la cena. Sin embargo, mientras mezclaba los ingredientes, una sombra de inseguridad se cernía sobre él. ¿Era suficiente? La transformación que deseaba no dependía solo del plato que cocinaba, sino de su habilidad para abrirse y recibir la verdad que Daniel traía consigo. Pero en su mente, un monstruo de dudas se gestaba, y si lo que su hijo revelara lo era todo, la tarde avanzaba y cada hora se sentía como un eco en su mente. Preparó la mesa, colocando los cubiertos y los platos, dibujando un pequeño paisaje de intimidad. Las velas estaban encendidas cuando Daniel llegó, sin la más mínima idea del peso emocional que llevaba en el corazón de su padre. La ansiedad se convirtió en un nudo en la garganta de Javier al ver a su hijo. «Hola, papá», dijo Daniel con una sonrisa. Su voz sonó lejana. «Hola, hijo. ¿Listo para cocinar?» Javier trató de sonar casual, pero la vulnerabilidad en su tono no pasó desapercibida. Mientras revolvían el arroz y mezclaban los mariscos, las palabras comenzaron a fluir como los aromas que llenaban la cocina. Javier empezó a contarle a Daniel sobre los veranos en su infancia, como cada alimento estaba impregnado de historias. Daniel escuchaba, pero su silencio parecía pesar más que un mar de palabras. Finalmente, con el platillo servido y el ambiente lleno de fragancias, Javier sintió que había llegado el momento de preguntar. Se aclaró la garganta y, con un nudo en el estómago, dijo: «Daniel, tengo que saber qué fue lo que descubriste». Las palabras de su hijo quedaron colgadas en la habitación como un humo espeso. La mirada de Daniel se oscureció momentáneamente mientras Javier se percataba de la gravedad de la pregunta. Era un momento cargado de tensión, como si el instante mismo se estuviera desmoronando en pedazos. «Papá», murmuró Daniel, tomando un respiro profundo. Es sobre». La respuesta quedó atrapada, y Javier sintió que el aire se tornaba denso, el tiempo se congelaba, la incertidumbre se había convertido en un abismo abierto. Javier se dio cuenta de que la verdad de su hijo podría no solo cambiar sus vidas, sino incluso reconfigurar todo lo que él pensaba que sabía sobre sí mismo. La noche, que había prometido ser un cierre, estaba a punto de convertirse en el detonante de una transformación irrevocable. En esos segundos previos a la revelación, cada latido en su pecho resonaba como un tambor de guerra. Algo más grande que él mismo se gestaba, y Javier no pudo evitar preguntarse qué le esperaba en esta nueva encrucijada. ¿Acaso estaba preparado para escuchar y, más aún, para aceptar lo que venía, y así, entre aromas de mariscos y la promesa de un nuevo entendimiento, la realidad estaba a punto de desmoronarse con la verdad que cambiaría todo lo que creía? Javier se sintió, por primera vez en mucho tiempo, en una encrucijada clara. La voz de Daniel resonaba en su mente, mientras el niño tomaba aire y sus ojos reflejaban un océano de emociones. Aquella revelación era más que un simple descubrimiento, significaba un giro radical en la narrativa de su vida familiar. «Es sobre la escuela», papá, comenzó Daniel, antes de que la tensión se desbordara. «He estado hablando con mis profesores y hay una oportunidad para que me ayuden con un programa de ciencias que podría abrirme muchas puertas. Me siento perdido, pero quiero intentarlo». Las palabras de su hijo llegaban como un rayo de esperanza en medio de la tormenta que había envolvido a Javier por meses. Con ese simple enunciado, la luz del futuro se encendió ante él.
Javier sintió que el peso de las decisiones anteriores disminuía, y en su corazón comenzó a germinar la confianza que había anhelado tanto. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, preguntó, aunque en su interior sabía que la respuesta era afirmativa. La determinación en la mirada de Daniel decía más que 1000 palabras. Sí, quiero explorar las ciencias. Quiero ser como esos científicos que hacen descubrimientos. Las manos del niño temblaban, no solo de emoción, sino de la carga que había llevado al no poder compartirlo antes. Javier sintió que la felicidad y la preocupación se entrelazaban. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Daniel, sino también para su relación como padre e hijo. Entonces, haremos todo lo que esté en nuestras manos, dijo Javier, transformando la ansiedad en una promesa de apoyo incondicional. Vamos a buscar esos recursos, esos libros, y si es necesario, planearemos las visitas a los laboratorios. Quiero que sientas que puedes alcanzar tu sueño. Javier se dio cuenta de que estas palabras no eran solo una respuesta a la urgencia del momento, sino el reflejo de su propia transformación. La ventana de la cocina ahora se sentía como un horizonte lleno de posibilidades. La sombra de Gloria se desvanecía mientras Javier enfocaba su energía en lo que realmente importaba, el futuro brillante de su hijo y el papel que él quería jugar en él. Con el tiempo, se dieron cuenta de que no solo la salud de Daniel estaba mejorando, sino que, a su vez, Javier también encontraban bienestar en la relación que estaban cimentando. A través de la ciencia, los dos comenzaron a explorar su propia relación como un laboratorio de confianza y entendimiento. Cada fin de semana se convertía en una aventura, rompiendo las dudas y enriqueciendo su vínculo. Los logros de Daniel en la escuela pronto comenzaron a florecer. Sus trabajos de ciencias fueron reconocidos, sus maestros elogiaron su dedicación, y cada pequeño éxito se celebraba como un gran triunfo. Javier se dio cuenta de que había navegado a través de sus ansiedades y había llegado a un destino inesperado. Este viaje no solo había sido acerca de salvar la vida de su hijo, sino de reconstruir su relación a partir de la vulnerabilidad. La sorpresa llegó una tarde en forma de un mensaje de Gloria. Quiero visitarlos, decía el texto. Durante un instante, el antiguo miedo de Javier lo invadió. Sin embargo, en lugar de dejarse atrapar por la ira del pasado, se sintió preparado. Había evolucionado, y su propósito ahora giraba en torno al bienestar de Daniel. Finalmente, la reunión llegó. Javier se encontró frente a frente con Gloria, y para su sorpresa, ya no sintió la misma rabia que antes. En lugar de cargar culpa y resentimiento, había despojando esas vestiduras pesadas. La conversación fluyó de manera diferente, actuó con dignidad y apertura, permitiendo que el diálogo se convirtiera en la herramienta que les faltaba en el pasado. Con cada palabra compartida, ambos comenzaron a reconocer sus errores y las decisiones que habían llevado a la distancia. Quiero ser parte de la vida de Daniel, dijo Gloria, y Javier supo que, sin importar sus diferencias, el amor por su hijo los unía en un camino común. La posibilidad de una familia más unida brillaba de nuevo y, aunque el viaje sería largo, Javier comprendió que cada trozo del pasado podría ser sanado por el amor presente. Todo lo que había aprendido sobre el perdón y la resiliencia lo llevó a este momento de revelación. Con el tiempo, los mariscos volverían a hervir en la cocina, así como las risas de Daniel y la calidez que fluiría de un hogar donde el pasado no era una prisión, sino un recuerdo que invitaba a la transformación. La verdadera conexión entre Javier, Daniel, y por qué no, incluso Gloria, se fortalecería, dando lugar a un nuevo modelo de familia que todos merecían. Con una sonrisa, Javier miró a su hijo. Este es el inicio de un nuevo capítulo, hijo. Nos apoyaremos siempre, cada uno encontrando su camino. Y así, la vida continuaba, llevando consigo la promesa de una familia renacida. Con cada paso cimentado en amor y apoyo mutuo, Javier había alcanzado una paz interior genuina. Lo que había comenzado como un periodo de crisis se transformó en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento indudable. Sabía que cada día ofrecería nuevos retos,
pero también sabía que juntos podían enfrentarlos con amor, ciencia, y la fe renovada que cada uno había cultivado. Por favor, no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para aportar al algoritmo que ayuda a difundir estas historias de transformación. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Gracias por estar aquí.